La Paz es una herida abierta en el altiplano, una ciudad que desafía la gravedad, construida sobre el vértigo y bañada por un sol tan cruelmente brillante que parece diseñado para exponer cada mentira. El aire es fino, metálico, y a veces te hace sentir que estás viendo el mundo a través de un cristal ligeramente distorsionado. Fue esa distorsión, ese zumbido constante en mis oídos debido a la altura, lo que inicialmente usé como excusa para lo que vi. Un error de percepción, un fallo fotográfico en el nervio óptico. Pero era real, absolutamente real, y se manifestaba justo en el corazón palpitante de la ciudad, el mercado. Cualquier viajero sabe que un mercado en La Paz no es solo un lugar de comercio, es un universo sensorial completo. El olor a hierbas medicinales, a incienso de copal, a tubérculos frescos y a anticuchos, asándose sobre brasas humeantes, choca contra el frío punzante de la mañana andina. La multitud es un río de colores intensos, ponchos de lana de alpaca, sombreros bombín equilibrados sobre trenzas oscuras y la constante cacofonía de vendedores gritando precios en aymara y español. La luz solar, a esta altitud, no es suave. Es una cuchillada que corta la atmósfera, proyectando sombras duras, definidas, negras como tinta, sobre el pavimento irregular y los toldos de lona. Esa mañana me había detenido cerca de un puesto que vendía frutas exóticas que nunca había visto, maravillado por la geometría del lugar. Las sombras jugaban un papel fundamental en definir esa geometría, dándole profundidad y volumen a cada saco de patatas, a cada pila de naranjas, a cada persona que se movía. Miré el suelo mientras sorteaba un charco de agua sucia, y ahí fue cuando lo vi, o más precisamente, cuando vi la ausencia, un hombre robusto, vestido con un grueso suéter de lana y cargando una bolsa de yute casi llena, caminaba directamente hacia el oeste. El sol estaba alto y ligeramente detrás de mí, proyectando mi propia sombra larga y oscura frente a mis pies, y las sombras de todos los demás a mi alrededor en ángulos precisos y predecibles. Pero el hombre de la bolsa de yute, él no tenía sombra. No es que su sombra estuviera borrosa o difuminada por el reflejo. No es que hubiera un ángulo muerto o que yo estuviera mirando a través de una rendija. Su silueta estaba definida contra la luz intensa de la mañana, y su figura debería haber producido una mancha oscura y elongada en el suelo de tierra apisonada y piedras. Pero solo había luz. El suelo debajo de él estaba perfectamente iluminado, como si la tela de la realidad tuviera un agujero justo donde su sombra debía caer, y ese agujero hubiera sido rellenado con más luz. Me detuve en seco, fingiendo examinar unos pimientos. El aire se me hizo aún más escaso, no por la altura, sino por la repentina y paralizante certeza de que algo estaba terriblemente mal. ¿Gis Ka? Me preguntó una vendedora anciana, ofreciéndome una muestra de mandarina. Apenas pude negar con la cabeza, mis ojos fijos en el hombre que continuaba su camino, imperturbable, su bolsa de yute moviéndose con cada paso. Se mezcló con la multitud, y la vista se perdió en el caos de cuerpos y sombras superpuestas. Me convencí, durante un breve y desesperado instante, de que la vendedora había puesto un toldo justo en ese momento, o que mi sombrero había proyectado la sombra de alguien más sobre la suya. Pero la vendedora no había movido un músculo, y el sol no había flaqueado. La Paz, en ese momento, era un horno de luz sin nubes que la atenuaran. El primer gancho me había atrapado, pero el segundo me ató la soga al cuello. El miedo no se instaló con la simple desaparición, sino con la confirmación. Me moví con la única meta de reposicionarme, de volver a atrapar el fenómeno. Dejé atrás el olor dulce de las frutas por el aroma más intenso y terroso de las hierbas del mercado de las brujas.
aunque técnicamente estaba en una extensión de puestos que vendían coca, amuletos y fetos de llama disecados, ofrendas a la Pachamama. Aquí, entre lo místico y lo pragmático, la luz era aún más confusa, pero también más reveladora. Me obligué a calmar la respiración agitada y a escanear. Estudié el suelo, no los rostros, las sombras. Las sombras son la evidencia ineludible de la presencia física. Vi las sombras de los puestos, oblicuas y gigantescas. Vi las sombras de las cholitas, con sus mantas atadas a la espalda, cargando bebés o mercancía. Y luego, a unos 20 metros, frente a un puesto que vendía sacos de maíz seco, lo volví a encontrar. Esta vez era una mujer, más joven, quizás de unos 30 y tantos. Vestía de manera moderna, jeans y un abrigo sintético, contrastando con la indumentaria tradicional que predominaba. Estaba regateando el precio de unas mazorcas. Me congelé detrás de un carrito de refrescos. El sol golpeaba su espalda y hombros. La textura de su abrigo era visible. El brillo de su cabello, el movimiento de sus manos. Todo su volumen físico estaba ahí. Pero bajo sus pies, y proyectándose detrás de ella sobre los sacos de maíz, solo había la sombra del saco mismo, del toldo detrás. Ella, la mujer, era un punto ciego para la luz, un lugar donde la luz entraba, pero no se detenía ni era bloqueada lo suficiente para generar un reflejo oscuro. El conflicto se había encendido. No era un individuo, era un patrón. El problema era que nadie más parecía darse cuenta. Los vendedores seguían gritando, los compradores empujaban. La realidad para todos ellos se desarrollaba con normalidad. Estaba sufriendo un ataque de pánico a gran altitud. Una migraña con aura visual. Me pellizqué el brazo con tanta fuerza que me dolió. El dolor era real, la presión atmosférica era real, el miedo era real, y la ausencia de sombra, esa falta de la huella más básica de la materia, también era real. Comencé a tejer los primeros lazos de miedo y curiosidad. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaban en el mercado de La Paz, comprando maíz y yute, realizando transacciones tan mundanas si eran capaces de desafiar las leyes de la física? ¿Qué tipo de entidad podría interactuar tan completamente con el mundo físico, tocar, cargar, caminar, pero fallar en la interacción más fundamental con la luz? El desarrollo de mi observación se volvió obsesivo. Me moví discretamente, usando los puestos como cobertura. Tenía que acercarme. Quería ver la línea de la piel, donde el sol debería producir una sombra proyectada, y cómo esa sombra simplemente no se materializaba. Había una densidad inusual de personas sin sombra. Una vez que sabes lo que buscar, es imposible desverlo. Vi a un joven hablando por teléfono cerca de una carnicería. Su sombra era tan inexistente como la de un fantasma que atraviesa una pared. Vi a una anciana con un cesto de pan. Se movía con la fluidez de las personas que han vivido toda su vida en estos mercados. Su cesto proyectaba una sombra clara y nítida. Sus manos y pies, sin embargo, estaban desprovistos de ellas. Era como si la luz se curvara alrededor de sus cuerpos, o quizás, y esta idea me heló la sangre, como si la absorbieran por completo. No reflejaban lo suficiente para crear la oscuridad de un bloqueo. Eran como versiones tridimensionales de agujeros negros, pequeños vacíos de luz caminando entre nosotros. Traté de usar la lógica como patrón interruptor. Me coloqué bajo el toldo de un puesto de hierbas, donde la luz era tenue y dispersa. ¿Proyectarían sombra aquí? No. Era demasiado oscuro. Salí de nuevo, buscando la luz más directa y violenta. El sol de mediodía golpeando la avenida Manco Cápac era la prueba de fuego. Vi a otro, un hombre de negocios, vestido con una camisa pulcra y llevando un maletín de cuero.
Parecía totalmente fuera de lugar en medio de las pilas de ajíes secos, pero allí estaba, negociando con un vendedor de artesanías. Me forcé a pasar cerca, tan cerca que rocé su codo. En el momento del roce, el aire alrededor de él pareció enfriarse ligeramente. Fue una sensación fugaz, pero marcada, como un escalofrío en la médula ósea a pesar del calor del sol. Me obligué a no mirarle el rostro, concentrándome en el suelo. Su maletín, de cuero genuino y grueso, proyectaba una sombra pequeña, sólida y clara. Pero sus pies, que se movían junto al maletín, no proyectaban nada. El maletín existía plenamente en el mundo físico y óptico. El hombre que lo sostenía no. Este fue el reenganche, el punto medio de mi terror. Las sombras que definían la vida en La Paz, miles de ellas entrelazadas en un tapiz caótico y vital, de repente se veían interrumpidas por estos vacíos ambulantes. En medio de miles de sombras proyectadas por vida, algunas personas eran agujeros de luz, y se movían con la calma de quienes saben que tienen derecho a estar allí. Escalé mi propia tensión. Tenía que haber una explicación. Tenía que ser capaz de ver sus sombras. Decidí probar un experimento social peligroso. Elegí a otra mujer sin sombra que estaba examinando tejidos andinos. Me acerqué sosteniendo mi cámara, que había mantenido colgada del cuello, como cualquier turista despistado. Mi plan era simple: acercarme lo suficiente para que mi propia sombra cayera sobre ella. Un contacto forzado, una colisión de sombras. Avancé, mi cuerpo interponiéndose entre el sol y ella. Mi propia sombra se alargó, negra, definida, proyectándose sobre la pila de textiles y subiendo por la parte trasera de su cuerpo. Y entonces, el clímax de esta primera observación me golpeó como un mazazo en el pecho. Mi sombra la cubrió. El tejido sobre el que estaba mi sombra se oscureció. Su cabello se oscureció, pero la parte de ella que no estaba tocada por mi sombra y que debería haber estado proyectando la suya propia en el lado opuesto, seguía sin tener nada. Y lo peor, cuando mi sombra cayó sobre ella, ella no se movió, no se inmutó, no reaccionó al oscurecimiento de la luz, no miró hacia arriba para ver qué me cubría. Se quedó perfectamente quieta. Fue entonces cuando alzó la vista. Sus ojos, en la penumbra de mi propia sombra, no tenían nada de especial. Eran marrones, tranquilos, rodeados de pequeñas arrugas de expresión. Pero la forma en que me miró no era la de una compradora molesta por un turista torpe. Era una mirada de reconocimiento, una mirada de absoluta, inmutable conciencia. Era consciente de mi sombra, era consciente de mi observación, y lo que leí en ese par de ojos que estaban tan profundamente integrados en la escena del mercado que su cuerpo no proyectaba una de las propiedades físicas más básicas, fue una calma predatoria. Ella no estaba asustada. Yo era el ratón bajo la alfombra de mi propia realidad. El terror me subió por la garganta. No era un truco de luz, no era la altitud. Estos seres, o lo que fueran, estaban comprando y vendiendo en el mercado de La Paz, y eran parte de la masa, pero fundamentalmente distintos. Eran la negación de la luz que los definía. Solté un jadeo audible. El aire, ya escaso, desapareció. Di un paso atrás, mi mente gritando: ¡corre! Ella sonrió. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero cargada con el peso de la imposibilidad física y el conocimiento secreto. Una sonrisa que decía: ahora lo sabes, y estás solo. La conclusión llegó con la velocidad de un rayo. Este mercado, vibrante y lleno de vida, era un terreno de caza. No sé por qué La Paz, no sé por qué este mercado específico, pero estos compradores sin sombra no eran anomalías aleatorias, parecían reunirse aquí. Quizás la intensidad del sol boliviano revelaba su falta de existencia óptica, o quizás se alimentaban del bullicio de la vida real que las sombras representaban. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, abriéndome paso entre la multitud.
el olor a incienso y comida frita, el sonido de las voces que se desvanecían detrás del zumbido aterrador en mi cabeza. Mi propio cuerpo, proyectando una sombra fuerte y definida, me parecía la cosa más preciosa y vulnerable del mundo. Ellos estaban aquí, en medio de la vida, y no tenían sombra, y lo sabían, y ahora yo también lo sabía. Debo salir de este mercado, debo entender qué son y por qué están aquí. Y debo hacerlo antes de que esa sonrisa tranquila sin sombra me encuentre de nuevo. Aún tengo la sensación del roce frío de ese hombre sin sombra en mi brazo, y sé que esa simple observación me ha marcado. Mi única ventaja es que por ahora ellos creen que estoy huyendo. Lo que no saben es que necesito encontrar un lugar seguro para mirar las fotos que alcancé a tomar, para empezar a documentar esta imposibilidad. Pero tengo que hacerlo rápido. El sol de la paz está en su punto más alto, y la ciudad está llena de entidades que no proyectan sombra, esperando pacientemente entre el trigo y la quinoa. La próxima vez, no solo buscarán maíz, buscarán al que vio demasiado. El plan es simple: abandonar el mercado, encontrar un punto alto y seguro, y analizar las pruebas. La pregunta es si realmente puedo salir ileso de este laberinto de vida y ausencia. Descubramos qué hace un fantasma cuando sabe que lo has visto. Continuará en la parte 2. La documentación del vacío. El calor de la mañana en La Paz. Ese que se filtra oblicuo entre los toldos descosidos y las lonas grasientas, no solo trae consigo el hedor dulce de la fruta fermentada y el vaho cáustico de la carne cruda expuesta, trae también una geometría precisa de la luz. Es en esa precisión que he anclado mi cordura, o lo que queda de ella. La luz es la gran reveladora y la gran protectora. Cada vendedor, cada burro de carga, cada pila de ajíes o quinoa proyecta su doble oscuro en el piso de adoquines manchados, un ancla terrenal que confirma su pertenencia al mundo tridimensional, al mundo de la física newtoniana y de la fe sencilla. Pero la ausencia, la nada, donde debería estar el doble, es una bofetada helada en el rostro del mediodía. Esa mañana en particular seguía uno de ellos, no un espectro brumoso de la noche andina, sino un hombre, aparentemente un hombre, vestido con un chullo tejido y una chaqueta de pana que parecía haber visto demasiados inviernos. Su apariencia era tan dolorosamente común, tan insertada en el tapiz de la vida diaria del mercado, que su defecto de sombra se hacía más estridente. Se movía con la fluidez que solo tienen aquellos que no tienen masa que arrastrar, o alma que pese. Caminaba entre mi puesto de hierbas secas y el rincón de la señora Candelaria, que vende panes de batalla. El sol, duro como una moneda de plata recién acuñada, caía directamente sobre él mientras regateaba por un manojo de cilantro marchito. Y no había nada. El cilantro, sí, proyectaba una sombra débil, una mancha verde oscura sobre la falda de la señora. El puesto, la mesa, el rostro cansado de Candelaria, todo tenía su sombra adecuada, respetuosa del ángulo de incidencia. Pero el comprador era un agujero en la tela, una excepción viviente a las leyes de la perspectiva. Era como si el propio suelo estuviera reacio a recibir la imagen de su forma, como si la tierra rechazara ser contaminada por el registro de su presencia. Me incliné sobre mi mesa, fingiendo ordenar las bolsitas de coca y muña, mientras mis ojos, lacerados por la luz, lo seguían. Intenté una justificación lógica que ya había descartado miles de veces. ¿Ropa demasiado oscura que absorbe toda la luz? Imposible. El polvo pegado a su chaqueta reflejaba lo suficiente, un ángulo perfecto de la luz que lo elimina. No, la sombra de su nariz y su oreja debería haberse estirado al menos 1 metro. Él era la negación activa del efecto. La paranoia, antes un rumor en la nuca,
se había convertido en un rugido constante. Ya no era solo una anomalía visual, era una amenaza ontológica. Si estos seres podían caminar en medio de la vorágine de la paz, en el corazón mismo del bullicio que es la vida, y ser ignorados por el sol, ¿qué más eran capaces de ignorar? ¿Y qué estaban comprando? Este hombre, al que he bautizado mentalmente como el pálido, aunque su piel no era más que la de cualquier persona que trabaja al sol, había algo en su mirada que parecía haber sido pulido por la ausencia de oxígeno. Se detuvo ante el puesto de la señora Filomena, la especialista en rituales y amuletos. Filomena es una mujer vieja, con ojos que han visto demasiadas cumbres y demasiadas profundidades del altiplano. Ella sí sabía algo, siempre había sabido algo. Cuando estos compradores sin sombra se acercaban, su rostro se ponía duro, el brillo especulativo en sus ojos se apagaba, y manejaba las transacciones con una velocidad y eficiencia que rozaban el pánico. El pálido no buscaba los amuletos turísticos de lana brillante o las figuritas de Ekeko. Estaba interesado en cosas específicas y difíciles de obtener. Vi cómo señalaba, con un dedo que parecía demasiado largo y huesudo para ser real, una bolsa de cuya. Pequeñas piedras rituales usadas para comunicarse con el Pachamama. Luego, y aquí, la tensión en mi pecho se hizo insoportable. Pidió un feto de llama seco. No era para una ofrenda normal de chaya, no. Filomena no se lo ofreció envuelto en papel de colores, como es costumbre. Ella se lo entregó envuelto en tela de vicuña sin teñir. Un intercambio por debajo de la mesa, un trato susurrado que rompía el bullicio del mercado con su propio silencio antinatural. ¿Por qué un ser que desafía la luz y la materia necesitaría un feto de llama, un objeto profundamente ligado a la fertilidad, al nacimiento y al sacrificio terrenal? La respuesta, que se había abierto como una grieta en el muro de mi entendimiento, era que no lo necesitaban para sí mismos, lo necesitaban para compensar, para camuflar su ausencia, para imitar con gran detalle la densidad, el peso y el alma que les faltaban. Estaban coleccionando anclas terrestres. Intenté moverme, sentía la necesidad visceral de interceptar al pálido, de tocarlo, de confirmar si su cuerpo era tan frío y hueco como su sombra. Pero el mercado de la paz no permite movimientos bruscos. Sus corredores son arterias coaguladas por la masa de gente. Tuve que deslizarme, codo a codo, disculpándome con la mirada ante la mujer de las patatas que me miraba con recelo. Finalmente llegué a solo 1 metro de él mientras se detenía a observar unas telas. Fue entonces cuando noté el segundo gancho, la terrible confirmación que me hizo tambalear. No es solo que no proyectan sombra, es que parecen absorber la luz de su entorno. Cuando el pálido se detenía junto a una pared encalada, esa pared se veía ligeramente más oscura. Las sombras de las personas a su alrededor, si bien existían, parecían desdibujarse y temblar levemente en su dirección, como si el vacío de la sombra del pálido estuviera succionando los límites de las sombras vecinas, tratando de rellenar su propia falta con la oscuridad prestada. Era un robo de luz, un vampirismo fotónico. Me detuve, el corazón golpeando como un tambor de fiesta mayor, y levanté mi mano, fingiendo rascarme la nuca, pero en realidad extendiéndola, tratando de sentir el aire a su alrededor. El aire no era frío, como uno esperaría de un ser espectral. Era muerto, denso y estático, incluso en medio del constante remolino de aire del mercado. Era el aire que ha estado atrapado en un lugar sin ventanas durante 100 años, sin moléculas en movimiento, sin el menor rastro de aliento. Cerré los ojos un segundo. Esto era una locura. Estaba a punto de ponerme en riesgo por una simple anomalía lumínica. Pero la necesidad de saber superaba la autoconservación.
Abrí los ojos y me encontré con la espalda del pálido. Ahora estaba negociando por carne de cerdo. Me armé de valor y di el paso. «Disculpe», dije, mi voz sonando inusualmente ronca en medio del parloteo aimara y español. «Necesito pasar». Él se giró. Y aquí viene el detalle que me ha quitado el sueño por noches. Sus ojos no eran rojos ni amarillos, eran del color del basalto pulido, completamente desprovistos de brillo. Pero no era eso. Lo terrorífico era que, a pesar de que la luz del sol caía directamente en el ángulo perfecto, para crear un reflejo en la córnea, un catchlight, como lo llaman los fotógrafos, no había ninguno. Sus pupilas eran pozos sin fondo, absolutas, tragando la luz sin devolver ni una sola chispa. Cuando me miró, sentí que la luz dentro de mí, no la que brilla, sino la que define. Esa luz tenue de la conciencia parpadeaba. «Pase, señor», respondió con una voz neutra, sin acento identificable, que parecía haber sido ensamblada pieza por pieza de conversaciones escuchadas. Mientras pasaba, mi brazo rozó su hombro. No sentí tela, ni hueso, ni calor. Sentí una ausencia absoluta de resistencia física, una frialdad que no era la de la temperatura, sino la del vacío. Era como rozar el aire de un agujero negro, una sensación que me hizo retirar el brazo de inmediato, con un escalofrío que empezó en la piel y se hundió hasta el tuétano. Me tambaleé, y para disimular mi reacción, me apoyé en el puesto de frutas, el corazón galopando. El pálido no mostró ninguna reacción a mi evidente miedo. Continuó su negociación, su rostro inexpresivo, tan solo una máscara funcional de humanidad, pero la verdad me había sido revelada en ese roce. No eran ilusiones, no eran fantasmas, eran seres que habían logrado un estado de existencia que desafiaba la materia, que vivían en un plano limítrofe, usando nuestra realidad como un disfraz. Y si estaban en el mercado de la paz, en el corazón del mundo andino de las creencias y las ofrendas, comprando rituales de anclaje, no era para un simple camuflaje diario, era para algo más grande. Me acordé de las historias que me contaba mi abuela, que vendía hojas de coca antes que yo, antes incluso de que las calles fueran asfaltadas. Los yaguaris. Ella no los llamaba los sin sombra, los llamaba los que tienen hambre de alma, y decía que no venían a buscar personas, sino las herramientas que les permitían conectarse con las personas. Buscan lo que fue puro y se ha perdido. Me había susurrado una tarde, su voz temblando por el recuerdo de algún evento olvidado. La llama bebé, la piedra de río, la arcilla virgen, quieren lo que nunca ha sido tocado por la sombra de la duda o el pecado humano. Usan esos anclajes para volverse más reales, más pesados, para poder quedarse en este lado. Pero, ¿quedarse para qué? Observé al pálido alejarse, el fardo de carne y el paquete de cuya bajo el brazo. Mi mente comenzó a conectar los puntos con otros compradores sin sombra que había visto en meses anteriores. Una mujer, elegantemente vestida pero sin sombra, comprando grandes cantidades de incienso de copal, el que se usa para purificar los lugares y alejar a los malos espíritus. ¿Estaba comprando el antídoto para su propia esencia? ¿O planeaba usarlo como un manto aromático para enmascarar su hedor espiritual? Otro, un joven de aspecto universitario, sin sombra, que compró grandes rollos de pergamino de piel de cabra y tinta hecha con ceniza y sangre de vizcacha. Tinta ritual, usada para escribir pactos o rezos a las deidades subterráneas. Los objetos que compraban no eran aleatorios, eran componentes para un gran ritual de falsificación. Estaban intentando construir una existencia sustituta en el plano terrenal, pieza por pieza, a través de los objetos más sagrados y fundamentales de la cultura aymara. El horror se intensificó al comprender la escala. No eran una docena. Había visto al menos 30 en el último mes. No compraban objetos de consumo rápido.
Estaban acumulando materiales, acumulando peso, acumulando realidad. La paseña estaba siendo infiltrada por seres que negaban la física y que estaban utilizando su propia fe y sus propios rituales para crear un disfraz permanente. El pálido se dirigió hacia la salida del Mercado Rodríguez, cerca de la calle Landaeta, donde el tráfico vehicular se convierte en un caos ensordecedor. Pero en lugar de seguir por la calle principal, se desvió por un callejón estrecho y oscuro, uno de esos atajos que solo los locales conocen, que huelen a orina vieja y a humedad de adobe. Me obligué a seguirlo, sabiendo que este era mi único momento para ver su destino. Entré en el callejón, donde la luz se reduce a un tenue resplandor filtrado por las paredes altas. Aquí, todas las sombras se fusionan en una masa negra e indistinta. Era el escondite perfecto para uno de ellos. Avancé con cautela. El sonido del mercado disminuía, ahogado por los muros de ladrillo. Solo se escuchaba el goteo constante de alguna tubería rota. Llegué al final del callejón, donde solo había una vieja puerta de madera carcomida que daba a lo que parecía ser un patio interior abandonado. El pálido estaba allí, pero no estaba solo. Había otros tres: una mujer con mantón, un niño con la cabeza rapada y un anciano que se apoyaba en un bastón de madera de cactus. Los cuatro se alzaban contra el muro manchado, y la falta de sus sombras en ese entorno de media luz era aún más notable. Eran parches de color y forma en un fondo gris, pero sin el contraste crucial de la oscuridad proyectada. Eran demasiado planos. Estaban descargando sus compras. El pálido colocó el feto de llama sobre una pila de tierra. La mujer sacó grandes candelabros de plata, y el joven estaba extendiendo el pergamino de piel de cabra. Y entonces el clímax silencioso, la revelación que casi me hace gritar y que por puro terror me dejó mudo y pegado a la pared. El anciano del bastón de cactus levantó la mano y, con un movimiento que no era humano, sino más parecido al de un muñeco articulado, señaló hacia la pila de objetos rituales. Y la tierra tembló. No fue un terremoto de la madre tierra, la Pachamama. Fue un temblor de rechazo. El polvo de la tierra, la arena del suelo, se levantó alrededor de sus pies como un halo invertido. El feto de llama, en lugar de yacer inerte, comenzó a absorber la luz. Literalmente. Los tejidos secos y marrones se volvieron negros, la silueta se hizo tan oscura que parecía una silueta recortada en terciopelo. Los cuatro compradores estaban realizando un ritual de anclaje, no para obtener sombra, sino para utilizar la esencia absorbida de los objetos sagrados. Estaban drenando la santidad terrenal de esos materiales para transferir la cualidad de la realidad a su propia existencia vacía. Y mientras el feto de llama se oscurecía, mientras el copal humeaba sin fuego, mientras la tinta goteaba sobre el pergamino con un sonido húmedo y nauseabundo, la grieta en la puerta de madera por la que yo los espiaba comenzó a cerrarse ligeramente, no por una corriente de aire, por un movimiento consciente. El anciano, sin girarse, sin cambiar la expresión petrificada de su rostro, sabía que yo estaba allí. La percepción de mi propia sombra, mi propia ancla pesada, me había traicionado. Mi densidad, mi pertenencia al mundo, era un grito en su silencio. Me encogí, hundiéndome más en el nicho de la pared, rogando que la mugre y el olor a humedad me hicieran invisible. Los cuatro seres se quedaron inmóviles por un largo instante. No se movieron hacia mí, simplemente se quedaron allí, observando su altar de realidad robada. Pero en ese momento de terror estático, la mujer del mantón hizo algo que selló mi destino. Levantó la mano, y su dedo índice dibujó una forma en el aire. Una forma que solo podía reconocer si había pasado mi vida en el mercado, el antiguo signo Aymara de la llave.
el que abre y cierra los caminos entre mundos. El mensaje era claro. Me habían detectado, habían marcado mi posición. Comprendí la urgencia y el peligro final. No solo son entes sin sombra, son depredadores que están en proceso de construirse un hogar permanente en la paz, usando la misma fe y tradición que protege a la gente. Si continúan acumulando estos anclajes sagrados, pronto su presencia será indistinguible de la nuestra, y entonces, ¿quién podrá decir quién tiene derecho a la luz y quién simplemente la roba? Salí del callejón, no corriendo, sino caminando lo más rápido y discretamente posible, sintiendo el vacío frío de mi roce con el pálido grabado en mi alma. El bullicio del mercado Rodríguez, que antes me había parecido caótico, ahora era mi única tabla de salvación. El ruido que ocultaba el terrible silencio que acababa de presenciar. Si estos seres están completando su ritual, si están acumulando los últimos componentes para su anclaje masivo en el mundo, estamos al borde de una terrible metamorfosis. La paz no solo será su hogar, sino su fortaleza. Necesito saber qué significa el ritual que estaban realizando y qué planean hacer con la realidad que están robando. Debo encontrar la única persona que pueda tener respuestas, la anciana que vendía las cuyas y que manejaba estos tratos con pánico controlado. La señora Filomena. Si ella no habla, el sol de la paz dejará de ser una bendición para convertirse en un testigo de nuestra perdición. Permanece atento a lo que la oscuridad compró con la luz de la verdad. La siguiente parte revelará lo que el mercado de las brujas esconde realmente. El aire, enrarecido y cortante, se había vuelto un agente activo de la pesadilla. Ya no era solo la altitud aplastante de la ciudad o el sol implacable. Era el conocimiento de que la luz, esa bendición diurna que define el espacio y da forma a la realidad tangible, era la única línea de defensa entre mi carne palpitante y una congregación de espectros funcionales que se movían con una eficiencia tan mundana como terrorífica. Había llegado al punto de no retorno, allí, entre las pilas de lanas de alpaca virgen y los pequeños montículos de coca fresca, donde el olor a incienso y a sacrificios secos se mezclaba con el hedor acre del miedo que me subía desde el estómago hasta la garganta. Mi corazón latía como un tambor ceremonial, un sonido que temía resonara en el silencio antinatural que rodeaba a los sin sombra. No podía correr. El simple acto de subir un escalón me dejaba sin aliento, una víctima fácil de la presión atmosférica y el pánico. Solo podía deslizarme, camuflándome torpemente entre los colores vibrantes de los puestos, rezando para que la distracción de un turista gritón o el ruido de una bocina lograra quebrar la puntería mental que sentía fija en mi nuca. Eran muchos ahora, ya no eran solo 10 o 12. Los vi filtrarse en el gentío desde las calles adyacentes, sus movimientos fluidos, casi aceitosos, carentes de la rigidez humana que acompaña a la fatiga y a la duda. Lo que finalmente me quebró no fue la vista de sus rostros, eternamente pálidos bajo el sol cenital que debería haberlos quemado. Fue la confirmación de la sincronía. Estaban realizando compras específicas. Uno recogía flores marchitas de huira huira con la punta de los dedos sin guantes, examinándolas con una concentración excesiva. Otro negociaba el precio de una diminuta estatuilla de barro que representaba a un equeco tuerto, y un tercero sostenía una madeja de hilo negro con la intensidad de un científico que ha encontrado el último eslabón perdido. Eran compras rituales, no provisiones. Estaban reuniendo los componentes no de una cena, sino de un cierre, y yo, sin querer, había terminado la investigación con mi propia presencia. Me detuve en un recoveco oscuro junto a un puesto de ajís secos, donde la pared de adobe ofrecía una sombra mínima y fragmentada.
El sol había girado lo suficiente como para empezar a proyectar sombras largas y distorsionadas de los vivos, pero estas figuras, estas entidades que caminaban sin dejar rastro de su existencia en el pavimento polvoriento, permanecían en una extraña burbuja de negación óptica. Y entonces, el clímax se precipitó no con un grito o una persecución, sino con una comprensión dolorosa y helada. La vendedora de aquel puesto, una anciana con trenzas largas y una mirada cansada que había visto siglos pasar, me dirigió un gesto rápido, no una advertencia, sino una súplica silente. Ella sabía, todos los vendedores habituales sabían, recordé el patrón. Cada vez que uno de los compradores sin sombra se acercaba a un puesto, el vendedor palidecía visiblemente y aceptaba la transacción con una resignación que iba más allá del regateo común de mercado. El precio que pagaban los sin sombra no era la moneda boliviana que yo había visto intercambiar. Era un tipo de peaje diferente. El gran bucle que había mantenido mi curiosidad activa. ¿Qué estaban comprando exactamente? Se cerró con un chasquido de huesos en el aire fino y frío. No estaban comprando cosas, estaban comprando el derecho a existir por un poco más de tiempo. Y el precio de esa existencia, el peaje, era pagado por los vivos a su alrededor. Ellos eran lo que quedaba de la gente que se había perdido en la codicia, en la desesperación o en la locura, aquí mismo, en este lugar de transición entre el cielo y la tierra. Eran los fantasmas de los que habían intentado tomar atajos oscuros, de los que habían suplicado un favor imposible al Supai o a las deidades de las montañas, sacrificando no su vida, sino la sustancia de su alma. La sombra no era solo una silueta. La sombra era la prueba física, la impronta que el espíritu deja sobre la materia, y al no tener sombra demostraban que la habían vendido o que se la habían robado, y ahora estaban de vuelta, buscando reponer el vacío. El terror se intensificó cuando noté que las miradas de dos de ellos se habían fijado en el mismo punto. Mi sombra, una sombra perfectamente definida, azulada y nítida, proyectada sobre una pila de sacos de patatas. Era, en ese momento, la cosa más valiosa y deseada en todo el mercado. Era el billete de salida que ellos no poseían. El desarrollo se volvió una huida escalada y desesperada. Salí de mi refugio, buscando la multitud más densa. Me movía como un animal herido, chocando con carritos de comida, sintiendo la punzada de las espinas de cactus ornamentales. Necesitaba luz total, abierta, la protección bruta del mediodía, pero el reloj biológico del sol no se detiene por el pánico humano. El sol seguía descendiendo imperceptiblemente. Mientras corría, sentí un escalofrío que no era del viento. Era una sensación de invasión, como si una mano invisible estuviera deslizando sus dedos helados bajo mi piel, buscando anclaje. Giré la cabeza y vi al primero de ellos a pocos metros, un hombre con un sombrero bombín demasiado grande y una gabardina de lana gastada. Sus ojos no parpadeaban, su boca estaba inmóvil, pero juraría que escuché una voz seca y aspirada, un sonido que venía no de sus cuerdas vocales, sino de la propia sequedad del altiplano. Es tuya, ¿verdad? Y no la usas bien. Me abrí paso por la Plaza San Francisco, donde la gente parecía moverse al ralentí. Busqué un lugar donde la luz fuera ininterrumpida. La fachada de la iglesia. Si lograba refugiarme bajo la cúpula dorada, quizás el misticismo del lugar, la pesada fe de la arquitectura colonial, podría servir como un interruptor de patrón. El reenganche fue brutal. Justo cuando pensaba que la inmensidad de la plaza me ofrecía espacio, vi a más de ellos. Se habían dividido y rodeado la plaza con una precisión geométrica que desafiaba toda lógica de movimiento peatonal. Estaban coordinados.
No eran almas errantes, eran una unidad predadora con un único y escalofriante propósito. Y luego lo entendí. No estaban interesados en mi vida, ni en mi dinero. Estaban interesados en el espacio que yo ocupaba, en la certificación de mi existencia que mi sombra proporcionaba. Para ellos era la pieza faltante en un rompecabezas de identidad robada. El hombre del bombín aceleró. Sus pasos no producían el sonido de cuero sobre piedra, era un susurro de tela arrastrada, una caricia de seda sobre mármol frío. Extendió su mano. No era una mano de esqueleto, sino una mano perfectamente formada, solo que de un color marmóreo, casi translúcido. Giré y me lancé hacia una callejuela lateral, una pendiente empinada llena de pequeños talleres de artesanos. Mi aliento era un jadeo doloroso. Sentí la quemadura del esfuerzo en mis pulmones, la acidez del miedo subiendo. Caí sobre mis rodillas, tropezando con una bolsa de yeso. Levanté la vista, y él ya estaba allí, bloqueando la salida de la pendiente. No había manera de que hubiera llegado tan rápido, a menos que el espacio no significara nada para él. «Te la daré de vuelta», dijo la voz seca, y esta vez el sonido fue tan claro que el terror se transformó en una helada lucidez. «La usaste para caminar sobre este plano, ahora nos pertenece». El clímax fue un silencio atronador. El hombre no me tocó. Simplemente inclinó su cabeza, y de la palma de su mano translúcida no salió luz ni fuego, sino algo peor, una succión fría y profunda. Sentí cómo la energía se drenaba de la punta de mis dedos, pero no de forma dolorosa, sino como cuando una extremidad se duerme y la sangre se retira. Sentí cómo mi propia piel se volvía porosa. Instintivamente giré mi cuerpo, buscando mi sombra, tratando de interponer mi físico entre la entidad y la prueba de mi alma. Pero era demasiado tarde. El ángulo del sol, que apenas tocaba el borde de los edificios, proyectaba una forma clara. Y en el instante en que miré hacia abajo, vi la punta de mis propios zapatos. Y detrás de ellos, nada. No se había borrado. No se había desvanecido lentamente, simplemente había dejado de ser. Era como si el suelo que estaba directamente detrás de mí se hubiera vuelto un lienzo blanco, neutralizando mi existencia física ante la luz. Era la negación absoluta. Mi sombra, ese contorno azulado y fiel, se había separado. El hombre del bombín sonrió. Fue una mueca mínima, un pequeño movimiento de labios que reveló una fila de dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Vi el destello de algo oscuro y húmedo en su mano, y en ese instante entendí que no me había robado la sombra, sino mi sombra. Él la había recogido, la había plegado y la había absorbido. La sensación que me invadió no fue de dolor, sino de una ligereza insoportable, una flotación interna. Era como si me hubieran quitado el ancla que me mantenía firme en el mundo físico. Sentí el frío de la altitud no en mi piel, sino en mi núcleo. Estaba vacío. El hombre, ahora inexplicablemente corpóreo, se giró y se alejó por la pendiente, caminando ahora con un paso más decidido, más pesado. Y al observar su retirada, bajo el sol bajo de la tarde andina, lo vi. Justo detrás de sus talones, una forma oscura, inestable, se arrastraba y se estiraba. Mi sombra ahora era suya. La revelación cerró todos los bucles de golpe, con una violencia lógica que era más aterradora que cualquier aparición sobrenatural. Las entidades sin sombra eran aquellas que habían gastado su esencia en pactos efímeros. Estaban comprando de vuelta su anclaje al mundo a costa del anclaje de otros. Estaban en el mercado de la paz, porque ese lugar, en la cúspide del mundo, era el punto más fácil para cruzar las transacciones. El mercado era una casa de empeño de almas, y los vendedores, resignados, aceptaban el riesgo de que el comprador les pagara el precio de sus propios futuros, o peor aún, que les robaran un poco de su propia sustancia. Me quedé allí,
arrodillado en el polvo y el yeso, observando la calle. Las otras figuras sin sombra, las que yo había observado durante días, ya no estaban. Se habían esfumado, satisfechas. Habían completado su ritual de reabastecimiento. Habían adquirido su dosis de realidad para un día más, gracias a la pieza que me habían arrebatado. Logré ponerme de pie. La pesadez del cuerpo había desaparecido, sustituida por una extraña ligereza que me hacía sentir casi ingrávido. Caminé, tambaleándome, de vuelta hacia las calles concurridas. Ya no sentía el agobio de la persecución. Me había convertido en parte del paisaje, en uno de ellos. Ya no era un objetivo. La conclusión fue rápida y definitiva. Un escalofrío que me acompañará hasta la tumba, o hasta donde sea que vaya el que ya no tiene un asiento fijo en este plano. No morí ni enloquecí, al menos no del todo. Sobreviví a la tarde en el mercado de La Paz. Pero cuando finalmente llegué a la seguridad relativa de mi hotel, agotado y cubierto de polvo, me dirigí al espejo. Mi reflejo estaba allí, pero lucía extrañamente plano, menos tridimensional de lo que debería ser. Encendí la lámpara, orientándola hacia la pared. La luz brillante debería haber producido una silueta nítida. No había nada. El suelo permanecía claro, sin la oscura mancha que atestiguaba mi posición bajo la ley de la física. Me había convertido en lo que temía. Ya no proyectaba sombra. Era un comprador, o quizás una adquisición futura, de ese mercado entre los cielos y la tierra. Ahora entiendo la resignación de la anciana vendedora. Entiendo la paz helada que vi en los ojos de aquellos que caminan sin ser vistos por la luz. Uno se acostumbra al vacío. Uno se acostumbra a la frialdad interna, a la necesidad perpetua de buscar un nuevo anclaje. Uno se acostumbra a ser un invitado perpetuo en la fiesta de la existencia. Si alguna vez viajas a los Andes, si alguna vez te encuentras en un mercado a gran altitud, bajo el sol más brutal y revelador, mira hacia arriba. Observa las montañas, observa las nubes, y luego baja la mirada rápidamente hacia el suelo de tierra y piedra. Fíjate bien en cómo caminan los demás. Observa si sus contornos oscuros se arrastran fieles a sus pies. Fíjate en los vendedores, en su cansancio. Pero por sobre todas las cosas, si un día te encuentras caminando entre la multitud y por alguna razón inexplicable sientes la necesidad irresistible de girar y observar tu propia estela. No lo hagas, no busques tu sombra, no le des la oportunidad de saber cuán valiosa se ha vuelto o de confirmar si todavía te pertenece, porque aquí arriba, en las altas cumbres de La Paz, bajo el ojo despiadado del sol andino, el silencio es profundo y el costo de un lugar es extraordinariamente alto, y si la pierdes, no hay banco que te la devuelva. Solo hay el mercado, esperando tu regreso, como un comprador más entre la multitud sin sombras.